A mediados de abril de 1945, el cerco alrededor de Berlín se había cerrado tanto que los hombres dentro podían escuchar la artillería de ambos frentes soviéticos que los rodeaban al mismo tiempo. Al este, el primer frente bielorruso del mariscal Georgi Chukov había atravesado las alturas de Silo después de 4 días de combates, que le costaron al Ejército Rojo más de 30.000 muertos en un solo corredor de terreno. Al sur, el primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev había rodeado el flanco de la ciudad a través de Pomerania y Brandeburgo, completando el cerco. Entre ambos comandaban a más de 2 millones de hombres, 6.000 tanques, 7.000 aviones y una artillería tan densa que el bombardeo que abrió el asalto final hizo temblar la tierra a 80 kilómetros de distancia. El 9º ejército alemán, que debió haber sido la principal fuerza defensiva al este de la ciudad, había sido rodeado en los bosques alrededor de Halberstam y ya estaba siendo aniquilado. 20.000 hombres intentaban romper las líneas soviéticas con tanques que funcionaban con lo último de su combustible, luchando a través de bosques tan densos que las columnas de escape no podían mantener la formación, dejando atrás a sus heridos en puestos de campaña que la infantería soviética tomaba antes de que las ambulancias pudieran moverse. Lo que quedaba para defender Berlín eran aproximadamente 45.000 soldados, un mosaico de divisiones de la Wehrmacht diezmadas y milicias del Volkssturm formadas apresuradamente, de hombres demasiado viejos o demasiado jóvenes para el servicio convencional, y chicos de las juventudes hitlerianas a quienes se les dieron Panzerfaust y se les dijo que dejaran que los tanques soviéticos se acercaran antes de disparar. El general Helmut Weidling evaluó su guarnición y entendió de inmediato que no tenía ni los hombres ni la munición ni el tiempo para defender una ciudad de 4 millones de personas contra lo que se avecinaba. Lo que Weidling tenía, y que la historia nunca ha explicado completamente, era esto. En los sectores más críticos de la ciudad, en las posiciones que soportarían la mayor presión soviética, lucharían por más tiempo y morirían en mayor número. Los hombres que defendían Berlín no eran alemanes. Eran noruegos, daneses, suecos, franceses, letones, españoles y holandeses. Eran voluntarios que habían cruzado sus propias fronteras para luchar en una guerra que sus gobiernos habían rechazado o abandonado. Que llevaban el cuello negro y las runas de las Waffen-SS, que habían luchado desde la costa báltica hasta la estepa ucraniana y habían llegado a las ruinas de la capital alemana como el último lugar en la tierra que los aceptaría. Estaban, según cualquier criterio convencional, acabados. Sus divisiones habían sido reducidas al tamaño de batallones. Su fuerza blindada se había reducido a menos de 10 tanques. Su munición era la que llevaban consigo, y ninguno de ellos tenía un país al cual regresar. Los franceses entre ellos eran hombres buscados. Los noruegos habían sido declarados traidores por su propio gobierno. Los letones estaban luchando por una patria que los soviéticos ya habían anexado. Los españoles habían sido abandonados formalmente por el régimen de Franco, que cuidadosamente cultivaba la buena voluntad de los aliados, mientras estos hombres sangraban en las ruinas de Brandeburgo. Para todos ellos, en diferentes idiomas y desde diferentes puntos de partida, el cálculo daba la misma respuesta. No había a dónde más ir, así que pelearon. La 11ª División SS Voluntaria Panzergrenadier Nordland recibió sus órdenes de defender Berlín el 16 de abril de 1945, la misma mañana en que la artillería de Zhukov inició el asalto a las alturas de Silo. El momento no fue una coincidencia. El alto mando alemán entendía que una vez que la línea de Silo cayera, y todos los oficiales que veían el mapa sabían que caería, el camino a Berlín estaría abierto en cuestión de días. A Nordland se le ordenó tomar posiciones en los accesos sureste de la ciudad, en el arco de suburbios que va desde Treptow pasando por Neukölln hasta el aeródromo de Tempelhof. La división había estado en combate continuo por más de un año. Había luchado en Narva en la primavera de 1944, manteniendo una cabeza de puente al otro lado del río, contra fuerzas soviéticas que superaban a los defensores 4-1. Había luchado en la línea Tannenberg durante el verano, defendiendo una serie de posiciones fortificadas en las colinas de Estonia, mientras el Ejército Rojo lanzaba divisiones contra ellos en oleadas. Había sido evacuada por mar del Bolsón de Curlandia en enero de 1945 y lanzada directamente a los combates en Pomerania, retirándose hacia el oeste a través del lodo invernal, mientras los blindados soviéticos atravesaban las líneas alemanas detrás de ellos. Para cuando llegó a Berlín, una división que alguna vez había contado con 11.000 hombres, apenas podía reunir quizá una cuarta parte de ese número en condiciones siquiera mínimamente aptas para el combate. Sus 2 regimientos de Panzergrenadier, el Regimiento Nord, compuesto principalmente por voluntarios noruegos, y el Regimiento Dinamarca, compuesto principalmente por voluntarios daneses,
estaban reducidos cada uno aproximadamente a la fuerza de un solo batallón. Su componente blindado consistía en 11 tanques Tigre y un puñado de cañones de asalto. Esta era la fuerza que fue asignada al eje sureste, la dirección desde la cual vendría el grueso de la ofensiva soviética. El 17 de abril, cuando las fuerzas de Zhukov rompieron la línea del Oder al este de la ciudad y comenzaron el avance hacia los suburbios, los hombres de Nordland se posicionaron en las ruinas de los distritos del sureste. Los hombres del regimiento Nord se desplegaron por las calles de Treptow. Los hombres del regimiento Danmark tomaron los accesos alrededor de Neukölln. Estas no eran posiciones defensivas cómodas. Berlín había estado bajo bombardeo aéreo aliado durante 2 años y los distritos exteriores ya estaban sustancialmente destruidos. Casas con los pisos superiores colapsados sobre las calles, cráteres en las carreteras que convertían el movimiento de vehículos en un cálculo de qué ruta era transitable y cuál era un callejón sin salida. Sótanos y plantas bajas que habían sido reforzados como refugios, pero que ofrecían solo una protección limitada contra el fuego de los tanques. Los hombres se atrincheraron donde pudieron, establecieron campos de fuego a lo largo de las principales vías de acceso, colocaron sus cañones antitanque restantes en las intersecciones donde los blindados soviéticos tendrían que reducir la velocidad y esperaron. Erik Wallin, un sueco que servía en el batallón de reconocimiento de Nordland, estaba entre ellos. Había estado combatiendo en el frente oriental desde las campañas bálticas de 1944, había sobrevivido a Narva, la línea Tannenberg, el bolsón de Curlandia y la retirada por Pomerania. Para abril de 1945 era uno de los pocos voluntarios suecos que seguían con vida en la división, un hombre que había visto lo suficiente sobre lo que significaba en la práctica el cautiverio soviético, como para entender que ser capturado con vida no era una alternativa preferible a seguir resistiendo. No se hacía ilusiones sobre la situación militar. Lo que lo mantenía en su puesto no era la creencia en la victoria alemana, sino algo más difícil de definir. Una especie de inercia que se acumula en un hombre que ha estado luchando continuamente durante tanto tiempo, que detenerse requiere más esfuerzo deliberado que continuar. Describió la atmósfera en esas semanas finales con una franqueza que atraviesa cualquier narrativa retrospectiva. Incluso en los últimos días sin esperanza, ni siquiera se contemplaba de poner las armas. Cuando se le preguntó por qué, cuando el resultado ya era claro, él y los hombres a su alrededor seguían resistiendo. Habló sobre las armas milagrosas, las armas UBI, los aviones a reacción, las supuestas nuevas tecnologías que la propaganda alemana había estado alimentando a los soldados en el frente durante el último año de la guerra. Sabíamos que estaban ocurriendo cosas importantes, dijo, que pronto se pondrían en acción armas sensacionales, y gracias a eso, la guerra tomaría un carácter completamente nuevo. Sabíamos que cosas aún mejores estaban por venir. Estaba equivocado. Pero la creencia era real, y para los hombres entre los escombros de Neukölln en abril de 1945, la convicción genuina era el único combustible que quedaba. Mientras Nordland se acomodaba en sus posiciones en los suburbios del sureste, una fuerza más pequeña y extraña se dirigía hacia Berlín desde otra dirección. El Sturmbataillon Charlemagne, el batallón de asalto de lo que había sido la 33ª División de Granaderos Waffen SS Charlemagne, la formación francesa de las SS, llegó a Berlín el 24 de abril, completando un viaje que había comenzado en Neustrelitz, a 70 millas al norte, con una ruta elegida específicamente para evitar las columnas de avance soviéticas que ya estaban cruzando la carretera al sur de la ciudad. El batallón contaba con entre 300 y 330 hombres. Eran los sobrevivientes de los sobrevivientes, el remanente de una formación que había sido destruida en Pomerania en febrero, reconstruida a partir de sus fragmentos destrozados, y que ahora marchaba voluntariamente hacia una ciudad que ya estaba rodeada por 5 ejércitos soviéticos. Estos franceses habían tomado la decisión más deliberada de todas las formaciones en Berlín. Cuando el SS Gardeführer Gustav Kruken recibió la orden la noche del 23 de abril de reunir a sus hombres restantes y dirigirse a la capital, los reunió y les dio la opción directamente. Podían ir, podían regresar a Francia, él no los obligaría. Lo que les esperaba en Francia era el arresto y el juicio. El gobierno de la liberación ya había dejado claro que servir en formaciones extranjeras de las SS constituía traición y las penas que se aplicaban eran severas. Varios de sus camaradas que ya habían llegado a las líneas aliadas habían sido ejecutados por las autoridades francesas a los pocos días de ser capturados. Pero un hombre que eligió marchar a Berlín con un cerco soviético ya alrededor de la ciudad estaba eligiendo algo cuyo resultado era igualmente seguro. Aproximadamente 350 hombres eligieron Berlín. El capellán divisional francés, un sacerdote católico de 72 años llamado Conde Jean de Maille de Lupé, quien había servido como oficial francés en la Primera Guerra Mundial
y se había unido a la LBF, la Legión de Voluntarios Franceses contra el Bolchevismo. Como su capellán en 1941, dio un sermón antes de que marcharan. Les dijo que abrazaran el final como soldados y como hombres de fe. Tenía 72 años, marchó con ellos. Los 350 franceses caminaron por Berlín Occidental hacia Berlín Oriental a pie hasta una cervecería cerca de Hermannplatz, en el distrito de Kreuzberg, donde se les asignaron sus posiciones. La ciudad los sorprendió cuando llegaron, después del caos de las carreteras, atascadas con refugiados que se movían hacia el oeste, columnas de tropas en retirada moviéndose en todas direcciones y el constante estruendo de la artillería que aumentaba con cada milla. El centro de Berlín estaba casi en silencio. La población civil se había refugiado bajo tierra, las calles estaban vacías. El único sonido era la percusión distante de los cañones soviéticos, que habían estado bombardeando las afueras de la ciudad sin pausa desde el 20 de abril, el cumpleaños de Hitler. Los soldados franceses avanzaban por las calles vacías de una ciudad capital que aún no había decidido que estaba acabada, pasando junto a los restos de edificios que habían sido alcanzados meses atrás y dejados donde cayeron, hasta llegar a posiciones junto a los hombres de Norland en el sector sureste, en Glippie. No eran los únicos extranjeros que llegaban al final. Pequeños contingentes se filtraban en la ciudad por las pocas rutas que quedaban abiertas, atraídos por la misma lógica que había traído a los franceses. Era mejor no retirarse que caer cautivos. De los restos de la 15ª División SS letona, los elementos que no se habían unido a la marcha masiva hacia el Elba estaban presentes en la ciudad, luchando junto a Norland en el distrito gubernamental. En los últimos días de la batalla, voluntarios españoles bajo el mando del SS Hauptsturmführer Miguel Esquerra, el remanente de los veteranos de la División Azul, que se habían negado a regresar a casa cuando Franco llamó a sus soldados, en 1943, llegó a la ciudad con 3 compañías de hombres, aproximadamente 250 españoles, que técnicamente estaban luchando en desafío a la política de neutralidad declarada por su propio gobierno. Incluso hay relatos, aunque la documentación es fragmentaria, de hombres británicos presentes en las etapas finales de la batalla, miembros del Cuerpo Libre Británico, la pequeña formación de las SS reclutada entre prisioneros de guerra británicos. Algunos relatos los sitúan en el distrito gubernamental cuando el perímetro colapsó. Su número era lo suficientemente pequeño y sus registros documentales lo suficientemente escasos como para que la verificación específica sea difícil, pero los relatos existen. Al final, los hombres que se interponían entre el avance soviético y el Führerbunker hablaban francés, noruego, danés, sueco, letón, español y alemán, y posiblemente inglés. El asalto soviético a los suburbios del sureste comenzó en serio el 24 de abril. El 8º ejército de la Guardia de Tryakov y el primer ejército de tanques de la Guardia avanzaron por los distritos exteriores hacia el aeropuerto de Tempelhof, que se encontraba dentro del anillo S-Bahn, la línea de tren elevado que servía como el principal perímetro defensivo del centro de la ciudad. El anillo S-Bahn no era una línea fortificada en ningún sentido convencional. Era un terraplén ferroviario que proporcionaba cierto grado de cobertura elevada, una serie de estaciones que habían sido convertidas en puntos fuertes y un umbral mental, el punto dentro del cual los defensores creían que debían resistir, sin importar lo que sucediera más allá de él. Contra las fuerzas de Zhirkov llegó todo el peso de las armas combinadas soviéticas. Los T-34 avanzaban en formación por las principales vías de acceso, precedidos por infantería que barría las calles laterales y despejaba edificios, seguidos por cañones autopropulsados que atacaban cualquier punto fuerte alemán que los tanques no pudieran suprimir directamente. La artillería soviética disparaba misiones de apoyo directo contra edificios individuales cuando la infantería reportaba resistencia. El método era sistemático, paciente y terriblemente costoso en vidas para ambos bandos. Los atacantes, porque limpiar posiciones urbanas cuesta hombres en cada puerta y escalera. Los defensores, porque cada posición, una vez identificada, era atacada con un fuego abrumador de armas que los defensores no podían igualar ni suprimir. Los hombres de Norland y el batallón francés adjunto lucharon esta batalla con lo que tuvieran a la mano. El arma principal antitanque disponible en cantidad era el Panzerfaust, un lanzador desechable de un solo disparo sin retroceso que disparaba una ojiva de carga hueca capaz de penetrar el blindaje de cualquier tanque soviético en servicio. El Panzerfaust requería que el hombre que lo disparaba dejara que el tanque se acercara a entre 30 y 50 metros antes de disparar, lo suficientemente cerca como para sentir el calor del escape, lo suficientemente cerca como para que si fallaba o el arma no disparaba, quedara expuesto frente a la tripulación del tanque soviético, quienes no necesitarían que les dijeran qué hacer después.
los hombres que eran mejores matando tanques con Panzerfaust eran aquellos que habían aprendido a reprimir el instinto de disparar antes de tiempo, que podían esperar mientras varias toneladas de blindados soviéticos acortaban la distancia, que entendían que el ángulo del disparo y el alcance determinaban si la ojiva penetraba o rebotaba en la placa inclinada del glacis. Esta no era una habilidad que se pudiera enseñar en un cuartel de entrenamiento. Era una habilidad que se acumulaba por la proximidad a blindados en movimiento bajo fuego, y los hombres de Nordland y Charlemagne la habían estado desarrollando desde las campañas del Báltico. El 24 de abril, cuando el principal avance soviético se dirigió hacia el Parque Treptow, el componente blindado de Nordland, los pocos tanques Tigre restantes del batallón Panzer SS-11 Hermann von Salza lanzaron un contraataque bajo el mando del SS Obersturmbannführer Kausch. Los Tiger avanzaron contra el avance soviético en Treptow, enfrentándose a los T-34 y a los tanques soviéticos más pesados IS-2 Stalin en las calles y en los accesos al parque. Un tanque Tiger en una calle de la ciudad era una situación muy diferente a un Tiger en campo abierto. Su cañón podía enfrentarse a los blindados soviéticos a distancias donde los cañones soviéticos tenían dificultades para penetrar su blindaje, y su tamaño hacía difícil flanquearlo en los estrechos corredores urbanos. El contraataque de Kausch detuvo temporalmente el avance del quinto ejército de choque, ganando horas que los defensores usaron para fortalecer su siguiente línea. Para la tarde, el peso numérico soviético volvió a imponerse, y los Tiger retrocedieron hacia la zona de Hermannplatz, reducidos en número por averías mecánicas y fuego antitanque, pero aún en funcionamiento. Ese mismo día, un oficial alemán llamado Hans Geisendorf observó lo que sucedía desde una posición al sur, donde un grupo de combate, que incluía a un batallón reorganizado de Nordland, había sido asignado a otra formación para defender una aldea al sur de la ciudad. Registró lo que observó de los soldados daneses combatiendo en esas posiciones. Los daneses del regimiento Panzergrenadier 24 Danmark lucharon heroicamente, escribió. Describió a hombres que, para ese momento, habían estado en combate tanto tiempo que la calidad específica de su resistencia había cambiado. No desesperados, no imprudentes, sino calibrados de una manera que proviene de haber tenido la opción de detenerse y haber decidido no tomarla. Los daneses que luchaban en el relato de Geisendorf eran hombres que sabían exactamente lo que estaban haciendo y por qué, y que habían tomado una decisión al respecto que ya no podía revertirse a estas alturas. El 26 de abril fue el día en que los franceses llegaron a su primer combate real. El batallón de asalto Charlemagne, habiéndose movido a sus posiciones alrededor de Hermannplatz y el distrito de Neukölln, fue desplegado junto con los hombres de Nordland y los tanques Tiger II del 11º batallón Panzer SS en un contraataque contra las fuerzas soviéticas que habían penetrado en Neukölln. El contraataque avanzó hacia calles que la infantería soviética había estado ocupando desde la noche anterior, luchando con el mismo método de combate cercano de edificio en edificio y de cuarto en cuarto que caracterizó todos los enfrentamientos en la ciudad. Los franceses avanzaron hasta que cayeron en una trampa soviética. Las tropas soviéticas habían capturado un tanque Panther alemán, uno de los Panthers que había sido abandonado cuando se averió durante la retirada, y lo volvieron contra sus antiguos dueños. Los soldados franceses que avanzaban por una calle de Neukölln se encontraron bajo fuego de lo que parecía ser un tanque alemán. La confusión fue breve pero letal. La columna perdió a la mitad de sus hombres en Neukölln antes de que terminara el día, franceses muertos en una calle de Berlín por el fuego de un tanque alemán operado por tripulaciones soviéticas, en una batalla por una ciudad que no era suya, por una causa que su propio país ya los había condenado por abrazar. Henri Fenet estaba al mando del batallón. Tenía 25 años, era un ex estudiante de literatura en la Universidad de París, quien se había unido al ejército francés al inicio de la guerra. Había sido herido 2 veces y condecorado con la Croix de Guerre, y luego había tomado una serie de decisiones: armisticio de Vichy, ejército, milicia, Waffen-SS, entrenamiento de oficiales en Bad Tolz. Eso lo llevó a comandar lo que quedaba de la formación militar más controvertida de Francia en un suburbio arruinado de Berlín. No era un fanático en el sentido de un hombre fuera de toda razón. Era un hombre que había tomado una decisión en 1943 que lo había puesto en una trayectoria de la que no existía una salida satisfactoria y que había organizado sus opciones restantes en torno al único marco coherente que tenía disponible. Él lideró. Sus hombres lo siguieron. Cuando el contraataque de Neukölln se detuvo, reorganizó a los sobrevivientes, se replegó al ayuntamiento de Neukölln y estableció una nueva posición defensiva. Siguió comandando a pesar de una herida en el pie que no había sido tratada adecuadamente y que empeoró en los días siguientes. Esa noche, los franceses que habían sobrevivido al día en Neukölln
mantuvieron su posición en el ayuntamiento y en los edificios de departamentos que lo rodeaban, usando los escombros y los vehículos destruidos en las calles como cobertura. La artillería soviética bombardeó el distrito durante toda la noche. Los edificios alrededor del ayuntamiento recibieron impactos directos. Los hombres en los pisos superiores quedaron sepultados cuando los techos se derrumbaron. Los heridos fueron trasladados a los sótanos y atendidos con los suministros médicos que quedaban, que en esta etapa de la batalla se reducían a vendas, morfina en cantidades que ya escaseaban, y la certeza de que no era posible ninguna evacuación. Los gravemente heridos morirían donde estaban, en Berlín, en abril de 1945, en una batalla cuyo resultado ya se había decidido semanas antes. Mientras Norrland y Charlemagne luchaban en los distritos del sureste, los elementos letones presentes en la ciudad hacían sus propios cálculos, que arrojaron una respuesta diferente a la que habían llegado los franceses y escandinavos. La 15ª División de Granaderos Waffen de las SS, la primera división letona, había recibido la orden de dirigirse a Berlín en las semanas anteriores. Se había retirado por Pomerania con aproximadamente 8.000 hombres combatiendo continuamente en acciones de retaguardia, mientras las fuerzas soviéticas sobrepasaban y dejaban atrás las formaciones alemanas en todos los accesos del noreste a la ciudad. El comandante de la división recibió órdenes el 11 de abril de transferir sus fuerzas restantes al Bolsón de Curlandia, el enclave alemán en Letonia, donde el grupo de ejércitos norte aún resistía, abastecido por mar, y donde cualquier formación enviada eventualmente se rendiría a la Unión Soviética cuando el Bolsón cayera. Los oficiales letones entendieron lo que esto significaba. Rendirse ante los soviéticos no era simplemente un cautiverio militar, como podría ser rendirse ante los aliados occidentales. Para los hombres letones de las SS, hombres de un país que la Unión Soviética había anexado en 1940 y que planeaba volver a absorber en cuanto terminara la guerra, el cautiverio soviético significaba interrogatorio, el Gulag, y, en muchos casos, la ejecución. El comandante letón, Waffen-Standartenführer Willis Janums, reunió a 824 hombres y tomó una decisión que técnicamente constituía deserción de las filas alemanas. No irían a Curlandia, marcharían hacia el oeste, hacia el río Elba, y se rendirían ante los estadounidenses. Otros elementos letones que no estaban dispuestos a desobedecer las órdenes alemanas, pero tampoco querían marchar hacia el cautiverio soviético, se dirigieron hacia Berlín y lucharon allí en los últimos días de la batalla. Presentes en el distrito gubernamental y en el anillo defensivo interno junto a los franceses y escandinavos. Estos hombres cargaban con un peso particular que ni siquiera las otras formaciones extranjeras compartían. Los noruegos y daneses luchaban por una idea, el anticomunismo paneuropeo, el marco ideológico específico que los había llevado a unirse a la Waffen-SS en primer lugar. Los letones luchaban por su país. Letonia había dejado de existir como Estado independiente en 1940. La reocupación soviética no era una abstracción ni una preocupación política. Era el fin de la nación en la que estos hombres habían nacido, el borrado del mundo en el que habían crecido, la terminación permanente de cualquier futuro que pudieran construir que implicara regresar a Letonia como letones, en lugar de como súbditos soviéticos. El comandante alemán de la 15ª División había escrito en un informe el 27 de enero de 1945, Summarizing his assessment, resumiendo su evaluación de sus soldados letones, son, ante todo, letones. Quieren un Estado nacional letón sostenible. Obligados a elegir entre Alemania y Rusia han elegido Alemania. Porque buscan la cooperación con la civilización occidental, el dominio de los alemanes les parece el mal menor. La ocupación de Letonia profundizó el odio. De Rusia consideran que luchar contra Rusia es su deber nacional. Esa es la declaración más precisa de por qué estos hombres estaban en Berlín. No por ideología, no por lealtad a Hitler, no por fe en el Reich de los 1000 años. Un cálculo hecho bajo circunstancias imposibles que identificó un resultado como marginalmente menos catastrófico que el otro y organizó todo en torno a eso. Para el 27 de abril, las líneas defensivas en los distritos del sureste habían sido vulneradas en varios lugares y las formaciones dispersas que las defendían habían sido obligadas a retroceder hacia la zona de Hermannplatz y la siguiente línea del centro de la ciudad. El cuartel general de Norrland estableció su nueva posición cerca de la estación de metro Hermannplatz, la estación subterránea que se encontraba bajo una de las principales intersecciones comerciales de Berlín. Ahora una fortaleza de túneles de concreto y áreas de andenes que proporcionaban resguardo contra la artillería y podían ser defendidas desde unas cuantas posiciones que cubrían las escaleras. Krugenberg covering the stairways. Krukenberg trasladó su propio cuartel general a un vagón de tren en la estación de metro Stamitis. De la ciudad, más adentro, mientras la presión del avance soviético
comprimía el espacio de los defensores con cada hora que pasaba. El método soviético de asalto urbano para este momento ya había sido perfeccionado tras semanas de práctica en los distritos exteriores. Cada grupo de asalto soviético contaba con aproximadamente 80 hombres y estaba formado en torno a un núcleo de infantería armada con subfusiles, quienes lideraban la entrada a los edificios, y un elemento de zapadores que utilizaba cargas explosivas para abrir brechas en las paredes y crear corredores de movimiento entre los edificios sin exponer a los hombres a las calles. Y un tanque o cañón autopropulsado que proporcionaba fuego directo contra cualquier posición que la infantería identificara como fortificada. La artillería pesada soviética, cañones de 152 milímetros y 203 milímetros, se usaba en modo de fuego directo contra las fachadas de los edificios, disparando a quemarropa contra el concreto y el ladrillo a distancias de unos pocos cientos de metros para colapsar los pisos y enterrar a los defensores. Las baterías de cohetes Katyusha lanzaban andanadas de saturación contra bloques residenciales para suprimir a los equipos antitanque antes de que avanzaran los blindados. El nivel de ruido en el centro de la ciudad en esta etapa de la batalla fue descrito por los sobrevivientes de ambos bandos como físicamente abrumador. Un estruendo ininterrumpido de explosiones, derrumbes de mampostería y disparos de armas que hacía imposible la comunicación verbal a distancia normal, y que tras una exposición prolongada producía un tipo específico de desorientación, donde el cuerpo ya no registra las detonaciones individuales, sino que procesa todo el paisaje sonoro como una vibración continua. Los franceses combatieron en medio de esto durante días. Para el 28 de abril, el conteo combinado de tanques soviéticos destruidos en el sector del anillo del Svan había alcanzado los 108. El batallón Chalmain fue responsable de aproximadamente la mitad de ellos. Esto no era una abstracción ni una cifra de propaganda, era el conteo que surgió de los informes posteriores a la acción compilados por el mando de Krugenberg y cotejados con los registros soviéticos examinados después de la guerra. Los equipos de Panzerfaust, trabajando en parejas con un hombre disparando y otro vigilando el avance, salían entre los escombros para enfrentarse a los blindados soviéticos a distancias en las que era fiable destruirlos. Esto requería abandonar posiciones cubiertas, moverse por calles bajo fuego de artillería y acercarse lo suficiente a los tanques en llamas o inutilizados para confirmar las destrucciones y recuperar cualquier munición no utilizada de los muertos. Los hombres que hacían esto eran franceses, ex-estudiantes, aprendices, veteranos de la guerra civil del lado francés del conflicto español, hombres que habían llegado a este apocalipsis específico a través de una secuencia particular de compromisos políticos y decisiones personales que los habían llevado hasta aquí, a una calle de Berlín con un Panzerfaust. Eugene Bello tenía 21 años, nació en París en junio de 1923. Se había formado como plomero antes de la guerra, se ofreció como voluntario para la Legión de Voluntarios Franceses contra el bolchevismo en 1941 y luchó en el Frente Oriental. Fue herido de gravedad suficiente como para ser dado de baja. En 1943 se recuperó, se ofreció como voluntario para la Marina alemana, fue transferido a la formación Charlemagne cuando se organizó y llegó a Berlín. El 26 de abril destruyó 2 tanques soviéticos. Según se informa, les dijo a los hombres que lo rodeaban después, con una ligereza que las crónicas conservaron sin explicación, que lo había hecho solo para ponerse en forma para las batallas que aún estaban por venir. El 28 de abril, durante la ofensiva soviética en el distrito central del gobierno, Bolo tomó su Panzerfaust y salió a las calles cerca de la Wilhelmstrasse, la avenida que atraviesa el corazón del barrio gubernamental donde se encontraba la Cancillería del Reich, y destruyó 4 tanques soviéticos que avanzaban hacia el complejo del Führerbunker. Fue nominado para la Cruz de Caballero por el SS Brigadeführer Munk, el comandante de batalla del Distrito Central del Gobierno, por esta acción y las bajas del día anterior. El 29 de abril, Gustav Krugenberg entregó personalmente a Bolo la Cruz de Caballero en el espacio que servía como puesto de mando dentro del perímetro, cada vez más reducido. Bolo recibió una de las últimas cruces de caballero otorgadas en la Segunda Guerra Mundial. Era un aprendiz de plomero parisino, de 21 años en las ruinas de la capital alemana, portando la condecoración de combate más alta que poseía el Tercer Reich. 3 días después, el 2 de mayo, formaba parte de un pequeño grupo que intentaba escapar a través del Tiergarten, el gran parque que atravesaba el corazón de la ciudad y que en ese momento estaba lleno de cráteres, en llamas y cruzado por líneas soviéticas. Después de cruzar el parque, el grupo se dirigió hacia la carretera de Charlottenburg y se encontró con infantería soviética. Un francotirador mató a Bolo unas horas antes de la rendición formal de Berlín. Tenía 21 años. Había sobrevivido al Frente Oriental, Pomerania y 5 días de combates callejeros en Berlín. Murió durante la fuga sosteniendo una condecoración que había llevado puesta durante 72 horas. Pernet seguía con vida, herido en el pie,
aún ejercía el mando de lo que quedaba del batallón a pesar de la herida y sobreviviría para enfrentar un juicio. Pero para la tarde del 30 de abril, cuando la noticia del suicidio de Hitler llegó a los puestos de mando, en los túneles y sótanos del centro de la ciudad, los defensores de Berlín se encontraban en el distrito central del gobierno. Casi en su totalidad de estas formaciones extranjeras, Chalmagn, elementos sobrevivientes de Norland, soldados letones dispersos, los españoles de Esquerra y lo que quedaba de la Leibstandarte SS. Adolf Hitler, la formación insignia alemana que había estado desangrándose en estas calles durante una semana. Miguel Esquerra había traído a sus españoles a Berlín desde posiciones más al norte. 3 compañías de hombres que originalmente habían pertenecido a la División Azul, la Fuerza de Voluntarios Españoles de 47.000 hombres que Franco había enviado al Frente Oriental en 1941 como un gesto de solidaridad ideológica con Alemania. La División Azul había luchado alrededor de Leningrado, sufrió enormes bajas y fue llamada de regreso a España en octubre de 1943, cuando Franco estuvo bajo presión diplomática de los aliados para demostrar neutralidad. Esquerra, como muchos de sus camaradas, se negó a irse. Él permaneció al servicio de los alemanes, fue incorporado a las Waffen-SS y, a principios de 1945, comandaba la 101ª Compañía Española de Voluntarios, que finalmente absorbió a 2 compañías adicionales de voluntarios españoles restantes para convertirse en la unidad de Esquerra. Estos hombres estaban luchando en abierta desobediencia al gobierno español, que al mismo tiempo le decía a los aliados occidentales que era neutral y trataba, por medio de canales diplomáticos, de sacar a sus nacionales del servicio alemán. Franco había dicho en 1942 que 1 millón de españoles defenderían Berlín si fuera necesario. Para abril de 1945, el número real era aproximadamente 250. Estaban alrededor del complejo del Führerbunker en el distrito gubernamental, en el perímetro final que se iba contrayendo, luchando junto a los franceses y los escandinavos. El 25 y 26 de abril representaron el momento de mayor competencia táctica en toda la batalla de las formaciones extranjeras. Mientras Norland se replegaba desde el área de Hermannplatz hacia el distrito gubernamental interno, sus soldados, incluidos los miembros de las juventudes hitlerianas que se habían unido a sus unidades, muchachos de 15 y 16 años, a quienes se les habían entregado lanzacohetes Panzerfaust e integrado en posiciones defensivas, libraron una serie de enfrentamientos a lo largo del avance. Calles que destruyeron blindados soviéticos a un ritmo que los atacantes no anticiparon. En el puente Halensee, una sola posición de ametralladora, ocupada por soldados de Norland, impidió que la infantería soviética cruzara durante 48 horas. 48 horas, una ametralladora, un puente y hombres que entendían que su trabajo era hacer que cruzar ese puente costara lo suficiente como para que los soviéticos buscaran otra ruta. La posición fue finalmente superada, pero las 48 horas que resistieron permitieron que otros elementos de la defensa se consolidaran más atrás. Estos fueron los pequeños, específicos y poco glamorosos actos de competencia militar que caracterizaron a las formaciones extranjeras de las SS en Berlín. No eran heroicas últimas resistencias en el sentido cinematográfico, sino un trabajo defensivo profesional realizado al límite de lo físicamente posible por hombres que no tenían nada que ganar al continuar, salvo seguir haciéndolo. La pregunta de por qué no tiene una sola respuesta. Para los escandinavos fue una combinación de ideología, el marco paneuropeo anticomunista que los había llevado a la Waffen-SS en primer lugar, y la realidad práctica de que regresar a casa significaba arresto y prisión como mínimo, ejecución en algunos casos. Los voluntarios noruegos y daneses que habían luchado en la Waffen-SS enfrentaban cargos de traición. 28.750 noruegos fueron arrestados durante el periodo de liberación. 37 personas fueron ejecutadas. Los hombres en Berlín con el Regimiento Nord y el Regimiento Dinamarca sabían esto. Ir a casa no era una mejor opción que quedarse y luchar. Para los franceses, el mismo cálculo aplicaba con particularidades francesas. Fournier finalmente recibiría 20 años de trabajos forzados. Volar. Murió en el Tiergarten antes de que la pregunta se volviera relevante. Para los letones presentes era la forma más pura del cálculo. El cautiverio soviético significaba el Gulag y, en muchos casos, la muerte. La opción occidental, el Elba. Los estadounidenses valía la pena morir por ella porque era la única posibilidad de sobrevivir que aún quedaba. Para los españoles era la más compleja de todas. Hombres que habían sido abandonados por su propio gobierno, que luchaban en abierta desobediencia a la política oficial española, para quienes la guerra hacía mucho que había dejado de tratarse de la supervivencia de Alemania y se había convertido en su propia negativa a aceptar que la lucha a la que se habían comprometido en la Guerra Civil Española pudiera simplemente ser cancelada por un jefe de Estado que había decidido que la aritmética había cambiado.
Hay una dimensión espiritual en lo que estos hombres estaban haciendo que el registro militar no captura completamente. Las cartas, diarios y relatos de posguerra dejados por los sobrevivientes describen de manera consistente un estado específico del ser que no se refleja bien con la palabra valentía y que no es lo mismo que la imprudencia. Sverre Reed, un noruego que servía en el regimiento Norge, escribió a su hermano y hermana en abril de 1945, poco antes de morir en combate: no puede haber una muerte mejor que morir por el hogar de uno, por la patria y por todo lo que uno ama. Él era noruego, luchando con un uniforme alemán en una ciudad alemana, por una causa alemana que su propio país había rechazado desde el principio. Su hogar y su patria no eran Alemania. Eran una idea, una visión específica de lo que Europa debía ser, de lo que significaban las alternativas a la dominación soviética, de lo que los hombres con los que había luchado durante años representaban entre sí, aunque no para ningún gobierno o nación. La ideología detrás de esto estaba profundamente desacreditada y en muchos aspectos era monstruosa. Pero el apego entre ellos, la negativa a irse mientras otros permanecían, el peso específico de haber estado en la misma trinchera con los mismos hombres durante tanto tiempo que su supervivencia era indistinguible de la tuya propia. Estos son fenómenos reales, documentados en todas las historias militares de todos los bandos de todas las guerras, y estuvieron presentes en las ruinas de Berlín en abril de 1945 con tanta intensidad como en cualquier otro lugar. Para el 30 de abril, cuando Adolfo Hitler se puso una pistola en la cabeza en el búnker del Führer y Eva Braun tragó cianuro a su lado, el perímetro del distrito gubernamental se medía en cuadras en lugar de millas. La Cancillería estaba recibiendo fuego directo de artillería. El Reichstag, al noroeste, estaba siendo asaltado por tropas soviéticas que habían estado luchando piso por piso desde el 28 de abril. La fuerza de Monke en el distrito gubernamental, los 2.000 hombres que habían iniciado la batalla interna, se había reducido a una fracción de ese número. Los soldados sobrevivientes de Norrland habían sido absorbidos por la defensa central y estaban luchando en posiciones indistinguibles de las de la Leibstandarte, o la Charlemagne, o los elementos letones, o los españoles de Esker. Las distinciones nacionales que habían organizado a estos hombres en formaciones separadas se habían disuelto por la compresión del perímetro en una sola masa de defensores, conectados solo por la proximidad y la imposibilidad de moverse a cualquier lugar que no estuviera también bajo fuego soviético. El 30 de abril, Krugenberg reunió a Fenet April 30th, Krukenberg gathered Fenet y a los hombres restantes de Charlemagne y les informó que Berlín iba a caer al día siguiente. El intento de resistir había fracasado de la única manera en que podía fracasar, no por el colapso de la voluntad individual, sino por la simple aritmética de 5 ejércitos soviéticos contra una guarnición de miles que se reducía progresivamente por las bajas y el agotamiento de municiones, hasta el punto en que la línea defensiva ya no existía de manera continua. Les dijo que podían intentar abrirse paso hacia el norte, siguiendo la ruta que Monke había organizado para el intento principal de escape bajo la cobertura de la oscuridad. Para la noche del 30 de abril, los soldados de la Charlemagne bajo el mando de Fournet habían destruido otros 21 tanques soviéticos en los combates alrededor del distrito gubernamental. Hay que detenerse un momento en esa cifra. En la noche del día en que murió Hitler, un batallón de franceses que había venido voluntariamente a Berlín, que había estado luchando durante 5 días, en una batalla. No tenían esperanza de ganar, no tenían un país al que pudieran regresar. Destruyeron 21 tanques soviéticos en las calles alrededor de las ruinas del Führerbunker. Luego se prepararon para abrirse paso. La ruptura del cerco en la noche del 1 o 2 de mayo fue un caos organizado lo mejor posible dadas las circunstancias. Varios grupos, cada uno dirigido por un oficial que solo conocía la dirección general, primero al norte, luego al oeste, hacia el Elba, hacia los estadounidenses, se movieron por las ruinas del distrito gubernamental en la oscuridad, intentando atravesar las líneas soviéticas, que para ese momento ya no eran un frente continuo, sino una serie de posiciones que podían ser eludidas si el grupo era lo suficientemente pequeño y se movía con suficiente sigilo. Wallin y Persson, los 2 soldados suecos del batallón de reconocimiento de Norrland, habían ideado un plan propio. Habían conseguido ropa civil, específicamente documentación de refugiados italianos y el tipo de vestimenta que respaldaría la identidad de hombres desplazados por la guerra, en lugar de soldados que intentaban evadir la captura. Se movieron a través de 2 puestos de control soviéticos gracias a este disfraz, llegaron al río Elba, abordaron un ferry y cruzaron hacia el territorio controlado por los británicos en la orilla occidental. Fue, por donde se lo mire, una fuga extraordinaria. 2 soldados suecos de las Waffen-SS disfrazados de refugiados italianos cruzando las líneas soviéticas entre las ruinas de Berlín y sobreviviendo, algo que decenas de miles de otros que intentaron escapar no lograron.
La mayoría de los que intentaron escapar no lo lograron. Las líneas soviéticas alrededor de la ciudad no eran permeables para grupos militares organizados que se movían de noche. Muchos soldados murieron en los primeros minutos del intento. Otros fueron capturados en cuestión de horas. Los soldados franceses que cayeron en manos soviéticas fueron transportados a campos y luego entregados a las autoridades francesas. 12 de los franceses capturados fueron entregados a tribunales militares franceses y ejecutados sin procedimientos legales prolongados en los días inmediatamente posteriores a su captura. Fournet fue entregado a los soviéticos, quienes primero lo enviaron a un hospital para tratar la herida en su pie y luego comenzaron a transportarlo a un campo de prisioneros de guerra. En la confusión de la posguerra, con los campos disolviéndose, las listas de prisioneros siendo transferidas entre administraciones y la vasta maquinaria de gestión de prisioneros soviética sobrecargada por la cantidad de personas que estaba procesando, el campo al que transportaban a Fournet al que estaban transportando ya había sido trasladado. Su escolta llegó a una instalación vacía. Sin saber qué hacer con él, lo dejaron ir. Regresó a Francia por su cuenta, fue arrestado, condenado y sentenciado a 20 años de trabajos forzados. Cumplió 10 años, luego dirigió un pequeño taller de reparación de autos en París. Murió el 14 de septiembre de 2002, tenía 83 años. Los letones que marcharon hacia el Elba bajo el mando de Janums, no todos lo lograron sin problemas. Los 824 hombres que se rindieron a las tropas estadounidenses en Gütersloh, cerca del Elba, el 27 de abril, aquellos que desobedecieron la orden alemana de ir a Curlandia y caminaron hacia el oeste en su lugar, fueron los afortunados. Otros miembros de la 15ª División que intentaron llegar a las líneas estadounidenses fueron capturados por las fuerzas soviéticas durante la retirada por Pomerania. Varios batallones, aproximadamente 3.000 hombres, fueron capturados por los soviéticos y procesados en los campos de filtración. Algunos fueron ejecutados como miembros de las SS. El resto fue enviado al sistema Gulag. Casi 50.000 soldados letones en total se convirtieron en prisioneros de guerra en manos soviéticas en todas las formaciones. Algunos de los veteranos sobrevivientes de la Legión Letona, que finalmente llegaron a Occidente, continuaron luchando contra el dominio soviético en la propia Letonia. Como los Hermanos del Bosque, el movimiento partisano armado que llevó a cabo una resistencia guerrillera contra la ocupación soviética hasta 10 años después del final oficial de la guerra. Un hombre que había luchado en la línea de Tannenberg en 1944 y en Berlín en abril de 1945, podría haber seguido portando un arma en los bosques de Letonia en 1952. Los españoles que fueron capturados fueron enviados a campos soviéticos. La Unión Soviética y la España de Franco no tenían relaciones diplomáticas, como resultado de la Guerra Civil Española, en la que las fuerzas soviéticas habían apoyado a la República que los nacionalistas de Franco derrotaron. Sin relaciones diplomáticas no había ningún mecanismo para la repatriación. Los prisioneros españoles permanecieron en campos soviéticos mientras la España de Franco hacía torpes gestiones diplomáticas a través de terceros. No fue sino hasta abril de 1954, 9 años después del final de la guerra, para que los 286 prisioneros españoles sobrevivientes fueran repatriados. Zarparon de Odessa en un barco llamado Semiramis, proporcionado por la Cruz Roja Internacional. De los 372 capturados originalmente, 94 murieron en cautiverio soviético durante los 9 años de espera. Los hombres que regresaron a España volvieron a un país que oficialmente negaba que ellos hubieran estado allí. Sin reconocimiento, sin pensiones, sin reconocimiento público de su servicio. El régimen de Franco, que había enviado a la División Azul al Frente Oriental con gran fanfarria en 1941 y había repudiado a sus propios soldados en 1943, no podía reconocer a los hombres que se habían quedado al servicio alemán, sin reabrir cuestiones sobre la neutralidad española, que el acuerdo de posguerra exigía mantener cerradas. Esquerra logró escapar de Berlín, fue capturado, escapó de nuevo y finalmente regresó a España. Se convirtió en maestro de escuela. Murió en 1984. Algunas de sus afirmaciones sobre la batalla de Berlín, incluyendo una cruz de caballero concedida de palabra otorgada personalmente por Hitler, el tipo de detalle que hace que unas memorias sean fascinantes y que es imposible de verificar, han sido cuestionadas por los historiadores. Su presencia en Berlín, su mando de las unidades españolas y las acciones de la unidad están confirmadas por múltiples fuentes. Los adornos, si es que eso es lo que son, no cambian lo que muestra el registro documentado. Un grupo de españoles que oficialmente eran nacionales de un país neutral, que habían sido abandonados por su gobierno, que lucharon en la defensa del búnker del Führer entre los últimos defensores del Reich. El Reichstag en sí fue tomado por soldados soviéticos de la División de Fusileros 150 el 30 de abril.
Soldados soviéticos izaron una bandera sobre el edificio, que más tarde sería el tema de la fotografía más famosa de la guerra en Europa. Dentro del edificio, la lucha continuó durante 2 días más, mientras los defensores alemanes defendían las plantas y el sótano del avance de la infantería soviética que iba despejando habitación por habitación. Entre los defensores del Reichstag en sus horas finales había soldados de Norrland. Los relatos no especifican qué nacionalidades. Para esa etapa de la batalla, las distinciones ya no tenían un significado operativo. Pero daneses, noruegos y suecos, que habían sido empujados de regreso por la ciudad desde las posiciones de Treptow y Neukölln, estaban en el distrito gubernamental. Y algunos de ellos estaban en el Reichstag, y algunos de ellos murieron ahí. Berlín se rindió el 2 de mayo de 1945. El general Weidling transmitió la orden de alto el fuego por la radio de la ciudad. Los disparos se detuvieron gradualmente a medida que la orden se difundía entre los escombros, las posiciones subterráneas, los sótanos y los restos de formaciones que habían estado incomunicadas con su cuartel general durante días. Algunas unidades siguieron combatiendo durante horas después de la rendición porque la orden no les llegó. Algunos pelearon porque habían decidido que la rendición no se aplicaba a ellos. Al final del día, la ciudad estaba en silencio por primera vez en 2 semanas. El Ejército Rojo había sufrido aproximadamente 80.000 muertos en la operación de Berlín, una cifra que refleja el costo de asaltar una ciudad defendida por hombres que no tenían otra opción. La guarnición alemana había perdido a la mayoría de sus hombres, ya sea por muerte o captura. Las formaciones extranjeras prácticamente habían desaparecido por completo, muertos en los combates, capturados durante el colapso o dispersados en los intentos de fuga que la mayoría no sobrevivió. Lo que quedaba era lo que siempre permanece al final de batallas de este tipo: los muertos en las calles, sin ser recogidos durante días en algunas zonas porque los combates habían hecho imposible recuperarlos. Los heridos en los sótanos, algunos de los cuales murieron antes de ser encontrados. Los prisioneros marchando hacia el este rumbo a los campos de procesamiento y los destinos inciertos que les esperaban más allá, y dispersos a través de una docena de países en los meses y años que siguieron. Los sobrevivientes, los hombres que habían llegado al Elba, o a las líneas británicas, o al sector estadounidense, quienes simplemente se habían escondido entre los escombros el tiempo suficiente para que cesaran los disparos. Estos hombres regresaron a países que no tenían un lenguaje oficial para lo que habían sido o lo que habían hecho. Noruega los procesó, Francia los condenó. Letonia ya no era un país en ningún sentido significativo, y no lo sería durante 45 años. España negó que hubieran estado allí. Suecia observó en silencio mientras algunos de sus ciudadanos regresaban a casa y no dijo nada. La historia de quién defendió Berlín ha sido moldeada por lo que al mundo de la posguerra le resultó conveniente. Al recordarlos, los veteranos alemanes podían ser reconocidos con el tiempo como soldados que habían luchado por una mala causa, pero que aún así habían luchado como soldados. Las formaciones extranjeras presentaban un problema diferente. Eran traidores y colaboradores desde la perspectiva de sus propios países, y el enfoque más sencillo era el silencio. Las asociaciones de veteranos franceses que se formaron en las décadas posteriores a la guerra se reunían en pequeñas salas de pueblos provincianos sin conmemorar la victoria ni siquiera una derrota honorable, sino simplemente el hecho de haber estado ahí, de haber tomado una decisión específica y vivir con sus consecuencias. Los veteranos escandinavos llevaron vidas tranquilas en Suecia, Estados Unidos y otros países a los que pudieron llegar, sin hacer publicidad de lo que habían hecho, conscientes de que el lenguaje público disponible para describir lo que habían vivido era inadecuado y solo podía caricaturizarlo en cualquier sentido. Erik Wallin, el sueco que escapó de Berlín vestido con ropa italiana y cruzó el Elba en un ferry, escribió su relato en sueco y lo publicó en Buenos Aires poco después de la guerra, donde la distancia de Europa hizo posible su publicación. Es un libro sin disculpas y sin dramatización personal que describe cómo era ser un soldado extranjero en una división alemana durante los últimos meses del Frente Oriental. No era un monstruo, no era un héroe. Era un hombre que tomó una serie de decisiones que lo llevaron a una guerra. Sobrevivió cuando la mayoría de los que lo rodeaban no lo hicieron, y escribió lo que vio tan claramente como pudo. El libro se llama Crepúsculo de los Dioses. El título es preciso. Esto fue el final de algo, no el comienzo de un nuevo orden, no la defensa de una civilización, sino las horas finales de un mundo específico que se había organizado en torno a ideas que ya estaban fallando. Cuando estos hombres se comprometieron con ellas y que ya estaban acabadas para cuando murieron por ellas en las calles de una ciudad en llamas. El último soldado extranjero cuya muerte en Berlín está documentada al servicio de la Waffen-SS fue Eugene Bolo, en la mañana del 2 de mayo de 1945, unas horas antes del alto al fuego. Cruzó el Tiergarten en la oscuridad con un grupo que intentaba escapar, llegó a la carretera de Charlottenburg y fue abatido por un francotirador soviético. Le habían otorgado la Cruz de Caballero 3 días antes.
Tenía 21 años, era plomero de París. Murió en las últimas horas de la batalla a la que llegó voluntariamente, por la que su país lo había condenado y por la que su gobierno ejecutaría a 12 de sus compañeros por participar. Él fue el último. Después de él, silencio. El silencio específico que se posa sobre las batallas que la historia aún no ha decidido cómo recordar.